Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia intrigante sobre un submarino nuclear chino que acechó a Estados Unidos y luego desapareció sin dejar rastro. ¿Qué pudo haberle sucedido? Quédense con nosotros mientras exploramos todos los detalles y teorías detrás de este misterioso suceso. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Comencemos. El eco de la celebración resonaba en los pasillos de la CCTV, la cadena estatal china, mientras se preparaba la emisión más inusual de los últimos tiempos. El 58 aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación no sería una conmemoración más, sería un momento de revelación. El mundo, o al menos el que prestaba atención, estaba a punto de ver algo sin precedentes. Un documental que mostraría, por primera vez, las entrañas de uno de los secretos mejor guardados de la nación. El submarino nuclear, con misiles balísticos tipo 094. La expectación era palpable en el estudio. Reporteros y analistas se amontonaban, susurrando teorías sobre por qué Pekín había decidido mostrar su mano. La opacidad era una norma para el Ejército Popular de Liberación, especialmente en lo que respecta a sus submarinos nucleares. Estos gigantes de acero y tecnología eran fantasmas que navegaban bajo las olas, su sola existencia un mensaje disuasorio. Pero ahora, por algún motivo, la cortina se levantaba. Las imágenes que se proyectaron en las pantallas gigantes eran nítidas, asombrosamente detalladas. Se vieron la cabina, las salas de mapas y comunicaciones, e incluso el santuario de la nave, la sala de mando, un acceso inaudito. El portal Global Defense News se hizo eco de la noticia con una premura inusual, señalando que este era el primer caso documentado en el que China reconocía públicamente el despliegue operativo de un submarino nuclear tipo 094. Pero había algo más, un momento que heló la sangre de muchos. Un tripulante, con la mirada firme y la voz cargada de convicción, declaró sin titubear que estaba listo para lanzar misiles nucleares si recibía la orden. No era una amenaza, era una afirmación de la doctrina, un recordatorio de que estas máquinas no eran solo herramientas de disuasión, sino plataformas listas para la aniquilación. Lo que el documental no mostró, lo que nadie sabía, era que esa revelación pública no era un simple gesto de poder. Era la cortina de humo para un suceso que se había desarrollado en las profundidades del Pacífico. Un suceso que los altos mandos del Ejército Popular de Liberación estaban tratando de comprender, de contener, antes de que el mundo se enterara. 6 meses antes de esa transmisión, el submarino que aparecía en la pantalla, el Dragón Oculto, había zarpado del puerto de Sanya, en la isla de Hainan. Su misión era una de las más audaces y secretas jamás concebidas, una patrulla de aproximación a la costa oeste de Estados Unidos. El objetivo no era un ataque, sino un ejercicio de sigilo, una demostración de capacidad silenciosa. Su tripulación, liderada por el comandante Chen, un hombre tan metódico como el sonar de su nave, estaba compuesta por los mejores de los mejores. El viaje fue una oda a la paciencia y la precisión. Durante semanas, el Dragón Oculto navegó por las profundidades, su reactor nuclear susurrando energía a través del agua. Evadieron los sistemas de detección japoneses, el velo de escucha de la séptima flota de Estados Unidos y los sensores acústicos que salpicaban el lecho marino. Todo iba de acuerdo al plan. La tripulación se mantuvo en un estado de alerta constante, pero el profesionalismo de cada hombre era un ancla en la oscuridad. El momento culminante de la misión llegó cuando alcanzaron la zona de operaciones, a unos pocos cientos de millas náuticas de la costa de California. El objetivo era penetrar en la zona de exclusión, mantenerse indetectables durante 72 horas y luego regresar. Fue un juego de gato y ratón, donde el gato no sabía que el ratón estaba en la casa. Pero entonces, algo cambió. El sonarista, un joven y talentoso oficial llamado Lee, detectó una anomalía. No era una fragata, ni un submarino de ataque. Era un ruido, un patrón acústico que no encajaba en ninguna base de datos conocida. Era errático, como el pulso de un ser vivo, pero con una resonancia metálica.
El comandante Chen ordenó una inmersión más profunda, un descenso silencioso para evitar cualquier contacto. Pero el sonido los seguía. El pánico silencioso comenzó a extenderse por la sala de mando. El sonido no era una amenaza convencional, era algo desconocido. El comandante Chen ordenó la activación de los protocolos de emergencia, pero antes de que pudieran ejecutarlos, un evento sísmico sacudió la nave. El dragón oculto se estremeció violentamente. Las luces parpadearon, las alarmas sonaron con una furia estridente, y los medidores de presión se dispararon. En cuestión de segundos, la nave fue arrojada hacia la superficie con una fuerza inimaginable, como si una mano invisible los hubiera levantado del abismo. Cuando las luces de emergencia se estabilizaron, la tripulación se encontró en la superficie. Pero no era el océano que recordaban. La visibilidad era casi nula, una densa niebla envolvía la nave. El aire olía a ozono y a salmuera. El comandante Chen ordenó a la tripulación permanecer en sus puestos y evaluó los daños. La nave estaba intacta, pero los sistemas de navegación y comunicación estaban muertos. No podían contactar con Pekín, y lo más alarmante, no podían determinar su posición. El GPS no funcionaba. Las estrellas no se veían. Estaban a la deriva. La tripulación intentó desesperadamente arreglar los sistemas, pero era inútil. Los circuitos estaban muertos, como si hubieran sido borrados por una sobrecarga electromagnética masiva. Pasaron días. La comida y el agua se racionaron. La moral comenzó a decaer. El comandante Chen intentó mantener la calma, pero el misterio de su situación pesaba sobre él. ¿Qué había pasado? ¿Eran prisioneros de una fuerza desconocida? Finalmente, en el día 14, la niebla se disipó, y lo que vieron los dejó sin aliento. No estaban en el Océano Pacífico, estaban en una bahía extraña, rodeados de formaciones rocosas que no reconocían. A lo lejos se veían estructuras imponentes, gigantescas y de una tecnología que no podían comprender. No eran humanas. La tripulación vio con horror que estaban en un lugar que desafiaba toda lógica. El comandante Chen ordenó el abandono de la nave. No podían saber si la estructura flotante frente a ellos era una amenaza. Salieron del dragón oculto y se encontraron en una tierra árida y rocosa. El aire era respirable, pero se sentía diferente, más pesado. La tripulación estaba aterrorizada. Lo último que vieron fue un destello de luz, y todo se volvió negro. Antes de seguir, si están intrigados por esta historia del submarino nuclear chino y su misteriosa desaparición, no olviden darle like y compartir este video. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido fascinante. Ahora, volvamos a descubrir qué pudo haber ocurrido con este submarino. En el cuartel general del Ejército Popular de Liberación en Pekín, la desaparición del dragón oculto fue el caos personificado. Las señales se perdieron de repente, sin un rastro, sin una alerta. El comandante Chen era un fantasma. Las hipótesis eran muchas. Un accidente, un ataque de una potencia extranjera, pero no había pruebas. La operación secreta se había esfumado. Las potencias de la Marina de Estados Unidos y otras fuerzas navales intensificaron su vigilancia, pero no encontraron nada. El dragón oculto había desaparecido. La cúpula del Partido Comunista Chino se reunió en secreto. No podían admitir la pérdida de uno de sus activos más valiosos. No podían arriesgarse a una escalada de tensiones. La decisión fue unánime. El silencio absoluto. Para el mundo exterior, el submarino existía en la teoría, pero en la práctica, su desaparición no podía ser confirmada. Era un fantasma. Pero el peso de ese fantasma se sentía en las salas de mando. Con el 58 aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación acercándose, los líderes chinos se enfrentaron a un dilema. La pérdida del dragón oculto había dejado un vacío. Necesitaban un golpe de efecto, una demostración de poder que distrajera de su vulnerabilidad oculta. Fue entonces cuando el general Liu, el estratega principal, propuso la idea audaz. Mostrarían al mundo otro submarino nuclear, el gemelo del desaparecido. Mostrarían su poder, su invencibilidad, para acallar cualquier duda.
Y lo harían en el documental de la CCTVE. El plan era arriesgado pero efectivo. La emisión se preparó con meticulosidad. Las cámaras capturaron cada detalle del interior del submarino tipo 094, la cabina, las salas de mapas, la sala de mando. Las imágenes eran una obra de arte de la propaganda. El mundo vería la fuerza de China, su determinación inquebrantable. El simbolismo era poderoso. El tripulante que declaró que estaba dispuesto a lanzar misiles nucleares era la encarnación de la voluntad del Ejército Popular de Liberación. Era un mensaje claro. El documental se emitió y el mundo reaccionó como se esperaba. Los analistas militares de todo el mundo se maravillaron de la audacia de China. El portal Global Defense News publicó su artículo, confirmando el reconocimiento público. Se habló de una nueva era de transparencia militar china, de una muestra de confianza. Pero en los pasillos de poder en Pekín no había confianza. Había una herida, un misterio sin resolver. El dragón oculto y su tripulación no eran un problema de seguridad nacional, eran un enigma. El general Liu, con su rostro impasible, miró la pantalla. Vio las imágenes del submarino y escuchó la declaración del tripulante. El plan había funcionado. El mundo pensaba que China estaba en control, que su poder era evidente. Pero él sabía que no era así. La desaparición del dragón oculto era un recordatorio sombrío de que el océano, ese vasto y profundo reino, aún guardaba secretos que la tecnología humana no podía desentrañar. El misterio del submarino, que acechó a Estados Unidos y desapareció sin rastro, se convirtió en una leyenda en los círculos de inteligencia. Los analistas de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos tenían un archivo con el nombre en clave, Proyecto Dragón Fantasma, una colección de datos fragmentados y teorías descabelladas. Se había desintegrado. Fue capturado por una fuerza desconocida. O se había encontrado con algo que la ciencia no podía explicar. No había respuestas. La historia del dragón oculto se convirtió en una nota a pie de página en los archivos de seguridad nacional. El mundo continuó su curso y el documental de la CCTV se convirtió en un hito de la diplomacia militar. Pero en el silencio de las noches, cuando el viento susurraba a través de los pasillos de las bases navales chinas, los marineros hablaban del dragón oculto, la nave que se había desvanecido, no por un error humano, sino por una fuerza que los hombres no podían comprender. El mito de la invencibilidad china se mantuvo, alimentado por documentales como el de la CCTV. Pero la realidad era más compleja. La desaparición del dragón oculto no era un signo de debilidad, sino un recordatorio de la fragilidad humana frente a lo desconocido. El submarino nuclear, que acechó a Estados Unidos y desapareció sin rastro, no era un fantasma por el silencio de Pekín, sino porque su destino era un misterio, un agujero negro en la historia naval. Y hasta el día de hoy, nadie sabe la verdad. La historia se perdió en las profundidades, esperando a que alguien la encuentre. Y así concluimos nuestra investigación sobre el submarino nuclear chino que acechó a Estados Unidos y desapareció sin rastro. Si les ha gustado este video, no olviden dejar un like, comentar su opinión y suscribirse para más contenido emocionante. ¿Qué teorías tienen sobre su desaparición? Déjenos su comentario. Gracias por acompañarnos.